Buenas tardes, soy el licenciado encargado de sala y siendo las 13 horas con 31 minutos del día 1 de julio del año 2021 nos encontramos constituidos en la sala de audiencia número 6 del Juzgado de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial con sede en Tunala, Jalisco. Esto para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso sobre esto por el delito de robo calificado previsto en el artículo 233 en relación al 236, fracción novena, onceava y doceava del Código Penal del Estado de Jalisco, cometido en agravio a como ofendido, así como por el delito de privación ilegal de la libertad, cometido en agravio, esto sancionado en el artículo 193 también del Código Penal del Estado de Jalisco, con motivo de los hechos que se investigan en la carpeta de investigación 116.097/2019 y que corresponde a la carpeta administrativa 6.049/2019 de este tribunal. Por lo que invito a los asistentes a ponerse de pie para recibir al juez quinto especializado en control y juicio oral, abogado quien presidirá la audiencia. Como ya lo anunció el encargado de sala, procederemos a la celebración de la audiencia inicial en el segmento correspondiente a la vinculación a proceso. Lo anterior de conformidad a los artículos 307, 313, 315, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, en esa lógica, al estar esta autoridad debida y legalmente constituida, en este momento decreto formalmente abierta la presente audiencia. Por la Fiscalía, ¿quién comparece? Buenas tardes, señorías. Soy la licenciada agente del Ministerio Público adscrito al área de robo, transporte de carga de la Fiscalía Estatal, con datos y formas de notificación ya debidamente registrados ante esta sala. ¿Me acompaña? Buenas tardes, señoría. Así como los asistentes, soy el abogado agente del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal, con datos y formas de notificación debidamente registrados en la administración de esta sala. Bien, ¿alguien acude en representación de las víctimas de los hechos, Ministerio Público? Señoría, de la presente audiencia, igual que de la anterior realizada el pasado sábado, se le informó a la víctima, sin embargo se desconoce las razones por las cuales no ha comparecido. Se previenen los fiscales para que manifiesten quién llevará el uso de la voz o si la misma será de forma indistinta en el transcurso de la presente audiencia. La fiscal suscrita hará uso de la voz de la presente audiencia, señoría. Bien, por la defensa, ¿quién se encuentra presente? Gracias, señoría. Buenas tardes. Mi nombre es Leobardo Treviño Marroquín. Comparezco con el carácter de defensor particular del imputado. Ya se me ha protestado el cargo y ha sido discernido. Mis datos para ser notificado han sido previamente registrados ante este honorable órgano jurisdiccional y mi número de cédula es la 279-1914. ¿Me acompaña? Buenas tardes, señoría. Mi nombre es Carlos Armando Romero Rojas y funjo como auxiliar de la defensa. ¿Y nos acompaña el ahora imputado? Señor. Bien, se tiene presente que el señor se acogió a la dilación constitucional del término ampliado de 144 horas a efecto de resolver lo conducente en torno a su situación jurídica respecto de los hechos delictivos que de manera probable se le indilgan por parte del Estado en aras de hacer eficaz el derecho de audiencia y defensa tutelado en el precepto 14 constitucional en consonancia del dispositivo 314 del Código Único Nacional Penal por conducto de su defensa. Se le concede el uso de la voz para que manifiesten si van a ofertar medios de prueba, en qué consisten los mismos y el orden para desahogarlos. Señoría, por estrategia de litigación no habremos de presentar medios de prueba, por lo tanto estamos listos para el debate. Bien, de conformidad a lo que establecen los artículos 66 y 315 del Código Único Nacional Penal y en aras de que sea eficaz el derecho al principio de contradicción, se concede el uso de la voz al órgano técnico de la defensa para que dé cuenta en torno a la petición ministerial de vinculación a proceso. Adelante, tiene el uso de la voz, defensa. Gracias, señoría. Me opongo
a que se dicte un auto de vinculación a proceso, y por el contrario solicitamos se dicte un auto de no vinculación a proceso por los siguientes motivos, razones y circunstancias. El sábado anterior dio inicio la agente ministerial con la imputación. La imputación es uno de los requisitos que se establecen en el artículo 316 para poder dictarse un auto de vinculación a proceso en su fracción primera. No es un hecho menor, es un evento bastante importante. En otras ramas del derecho, de las cuales desconozco, tienen el nombre de emplazamiento y es el llamamiento a juicio. Es tan importante, señoría, que usted le solicitó al imputado que cruzaran miradas con el Ministerio Público para que recibiera la imputación, y la imputación, como ya hemos dicho, tiene una naturaleza jurídica de un llamamiento preciso, de una notificación precisa, de un emplazamiento o llamamiento a juicio, de tal manera que su contenido pueda ser conocido por parte del imputado. A la hora de estar estableciendo la imputación, incluso usted mencionó los rubros que debería contener, que es el contenido mínimo de una buena imputación. La institución ministerial le hace saber un hecho citando artículos del Código Penal, concretamente los que se refieren al robo y a la privación ilegal de la libertad, siendo que el imputado no es un perito en derecho ni conoce, nunca ha leído el Código Penal de Jalisco y no tendría por qué saberlo. Pero bueno, avanzado el tiempo, la clasificación jurídica establecida por la institución ministerial nos deja en un estado terrible de indefensión por los siguientes motivos. En cuanto a la forma de intervención, dijo que había intervenido el ahora imputado como coautor directo, pero no estableció su forma de participación exacta en el hecho delictivo, en el hecho con apariencia de delito, el dominio funcional del hecho, porque al parecer había otros compañeros participando en el delito de robo y en el delito de privación ilegal de la libertad. Insisto, hechos presumiblemente o con apariencia de delito, que así lo pretende hacer valer la institución ministerial. A la hora de establecer el grado de ejecución, dice que el robo fue instantáneo, pero la privación ilegal de la libertad fue continuado. Un delito continuado, sí es muy importante para la defensa saber si es continuado o continuo, y describió un continuado. Pero a la hora de narrar los hechos se está estableciendo un continuo. ¿Por qué? Porque la pena es diferente. Debemos de saber de qué nos vamos a defender. En un continuado la máxima se agrega, en un continuo no. Y ella estableció continuado. Cuando un delito es continuado es cuando es un mismo sujeto activo, un mismo pasivo, un mismo propósito delictivo y una pluralidad de conductas. Por ejemplo, el robo hormiga. Y en este caso hizo ver más bien un hecho más tipo permanente o continuo, y de ahí debe de venir la deficiencia en la clasificación jurídica, que insisto, al ser imprecisa, nos deja en estado de indefensión. La naturaleza de la conducta sí la dijo, y después hace ver algo que aparentemente es un concurso de delitos, que sigue siendo también muy importante que se nos especifique si es un concurso ideal o un concurso real. No hacerlo de esa manera nos deja otra vez en estado de indefensión, porque la clasificación jurídica no solo se establece en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aparece también en el 30, donde se dice, se tiene que especificar el tipo de concurso, ¿no? Todos los peritos en derecho que estamos aquí presentes entendemos que el concurso real, las penas se pueden llegar a sumar, la primera al 100%, la segunda más grave en un 75% y así sucesivamente, y en un concurso ideal no. De tal manera que la estrategia de la defensa sería diferente si es concurso ideal o concurso real. Y tampoco fue preciso en eso la institución ministerial, además de que no dijo los datos de prueba, los mencionó después en la solicitud de la vinculación. Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, aquí sí tenemos que en cuanto al lugar, hago mía la aportación que hace la institución ministerial de la carpeta por principio de adquisición procesal y unidad de prueba. En el lugar narra en la imputación que fue en el Libramiento,
donde se comete el robo entre tres personas que van a bordo de una gran Cherokee viejita. Se bajan dos, entre ellos aparentemente el sujeto 1, que se lo quieren atribuir esa participación a mi cliente, sujeto 2, que le dicen el negro, y sujeto 3, que se queda a bordo de la camioneta, apuntando con armas. Se suben al objeto del supuesto robo, a una F-350, pasan a la víctima en medio, y quedan los ladrón 1 y ladrón 2, o bueno, más bien personaje 1 y sujeto 2, uno conduciendo, aparentemente o supuestamente mi cliente, y el otro del otro lado de la ventana. Sin embargo, en el registro de inspección del lugar nos refieren un lugar. Sí. Nos refieren que es en un lugar a 200 metros antes del entronque de la carretera Zapotlanejo, mientras que en la denuncia nos están diciendo que es sobre el entronque, pero otro entronque, a la comunidad de Puente Grande, que por cierto, si la camioneta iba a Aguascalientes no tenía nada que hacer en ese entronque que fue el denunciado, de tal manera que tenemos dos lugares de los hechos: el que aparece en el registro a 200 metros enfrente de una gasolinera que se llama Los Altos, del entronque a Zapotlanejo, que es el normal para tomar la ruta a Aguascalientes, y el que dice la víctima, que es el entronque a Puente Grande, que nada más te lleva a la comunidad de Puente Grande y que no tenía nada que hacer ahí, y que está a kilómetros de distancia del otro entronque, de tal manera que hay una imprecisión terrible en el lugar de los hechos. Aparentemente lo amagan, se suben a la camioneta y él va viendo todo, va adelante viendo todo, y alcanza a ver las armas, y que hay un sujeto de 1,70 m, moreno, una descripción bastante genérica. Cuando, por ejemplo, mi representado, que es el que supuestamente va manejando la camioneta, tiene un tatuaje del tamaño del antebrazo, que yo con mi limitada y pobre vista alcanzo a ver a la distancia. Y el señor que estuvo 5 minutos a un lado de él no lo alcanzó a ver. Cuando hacen una descripción genérica, pudiendo haber señas específicas claras y contundentes, como es el tatuaje, porque si no estuvo limitado a su vista, porque se alcanzó a percibir algunas señas como el tamaño de la nariz o de los ojos o ceja poblada, y no alcanzar a ver un tatuaje de las dimensiones como el que tiene mi representado, es evidente que carece de credibilidad, carece de sustento y carece de datos razonables este testigo singular. Ahorita me voy a referir más en el momento de pronunciarme sobre la vinculación al tema del testigo singular. Pero bueno, las características no coinciden. Aparentemente lo llevan en una brecha durante 5 minutos en un vehículo, lo descienden, y luego en otro vehículo, pero dándose cuenta de todo, porque alcanza a percibir que la F-350 que había sido objeto del robo va atrás o delante de ellos, no son muy precisos en eso. Andan por otros 20 minutos, que dice que estuvieron 25 minutos arriba de una camioneta, no dando vueltas en círculos, y lo dejan a 100 metros del periférico, que está a 5 minutos del lugar de los supuestos hechos. De tal manera que si en verdad hubieran estado así, solo hay dos explicaciones posibles: o anduvieron en círculos, cosa que no refiere la supuesta víctima, o hubieran llegado hasta el estadio de las Chivas con esa cantidad de tiempo, y no necesariamente aquí, donde lo bajaron y le dijeron camínale sin voltear para atrás. Ese es en cuanto a la imputación. La imputación, a manera de resumen, no fue precisa. En cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, nos dejan estado en defensión. No fue precisa en cuanto a si es concurso real o concurso ideal de delitos, porque ahí la estrategia de la defensa cambia. Tampoco fue precisa porque le citó una serie de artículos a alguien que no es perito en derecho, como lo es el imputado. En cuanto a la naturaleza, la conducta mencionó que fue dolosa, pero en cuanto al grado de ejecución del hecho, en lo que se refiere a la privación ilegal de la libertad, confunde o nos hace suponer la institución ministerial que confunde un delito continuado con un delito continuo, y también afecta el derecho de la defensa. ¿Por qué? Porque la estrategia, insisto, sería diferente. Y voy a citar en este momento la jurisprudencia 202-09-66,
que dice formulación de la imputación, el sistema penal acusatorio. Mire, yo ando muy malo de la vista y de todos alcanzo a ver el tatuaje. Si en la audiencia relativa el Ministerio Público solo dio lectura íntegra a la imputación y a los datos de prueba, aquí en los datos de prueba mencionó en la imputación, en la que se apoya sin exponer los argumentos de su postura ni los datos de prueba que la acreditan, infringe el principio de oralidad e infringe también las formalidades esenciales del procedimiento. Este amparo se le concedió a un quejoso en una situación exactamente similar, donde después de la imputación se le vinculó a proceso a propósito de una imputación así como esta, sin datos de prueba, sin contundencia, sin narrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y el tribunal colegiado que resolvió la causa violaron las formalidades esenciales del procedimiento y un derecho humano muy importante. ¿Cuál? El derecho humano al debido proceso. Y el derecho humano también, y eso les faltó, a conocer quién me acusa, de qué me acusa y por qué me acusa, con todas las circunstancias precisas, insisto, para esta oportunidad de defendernos. Por eso empecé mi alegato en el tema de la imputación sobre la importancia que es la imputación. Tal vez es un acto jurídico que algunos ministerios públicos lo ven nada más por encimita, pero es de la brutal relevancia porque nos da la oportunidad de respetarle los derechos humanos a un supuesto sujeto activo de un hecho con apariencia de delito, y nos da las herramientas para saber de cómo nos defendemos, porque todos sabemos que es diferente defenderse de un delito continuado que un delito continuo, o, como dije hace un momento, un lugar determinado donde supuestamente sucedieron los hechos, que es el denunciado, a otro muy distante y muy diferente al que presentaron en la inspección, en el registro de inspección aportado por el Ministerio Público, y que por tema de unidad procesal, unidad de prueba y adquisición procesal hacemos como nuestro. Sobre la vinculación, señoría, la fracción tercera del artículo 316 manifiesta que debe haber un hecho, establecerse un hecho, ni siquiera acreditarlo, pero sí establecerlo, un hecho con apariencia de delito, y la probable participación, ya sea en autoría o en participación del imputado en el mismo. Existe un testigo singular, este testigo singular, que es la víctima, que, insisto, dejaron muchos cabos sueltos el Ministerio Público, faltando a su deber de investigar, que lo tiene por el artículo 212 del Código Nacional, por el 129 del deber de investigar y de diligencia, y en el artículo 2, que es el objeto del Código, llegar a conocer la verdad. En una terrible y deficiente investigación, este testigo singular narra con bastantes imprecisiones, no corroborado con otros datos o elementos de prueba, donde nos existe la apreciación clara de parte de la defensa que fue inducido o fue falseando a la información, y narra un robo, un supuesto robo, donde quieren acreditar la preexistencia de un vehículo y la falta posterior del mismo con una factura. Y sí, la factura nos puede decir que el vehículo existía, pero no nos dice que ese día, a esas horas, lo traía esa persona. Si vino al aeropuerto a entregar materiales para copiadoras y no nos dijeron a qué local, y por cierto ayer fui, hay como 70 oficinas receptoras de productos, no dicen qué persona les recibió, no nos dicen qué testigo puede decir, sí, él estuvo aquí a las 7 descargando en el aeropuerto, era un día miércoles y se fue a las 7:30, no está corroborado con otro, nada más nos dicen que había una camioneta que existe, pero no significa que él haya manejado o conducido ese día a esas horas. Al tratarse de un testigo singular, debería venir amarrado con otro tipo de datos de prueba o medios de prueba, elementos de convicción, para suponer que fue desapoderado. El desapoderamiento en un robo no se demuestra con la factura, eso demuestra la propiedad. Eso demuestra que el ofendido era propietario de una camioneta, pero no necesariamente la preexistencia en posesión de la víctima, porque la víctima es sobre la que recae la conducta y ofendido es el titular del bien jurídico tutelado. Entonces están demostrando que hay un ofendido, pero no están demostrando que alguien fue víctima, porque, insisto, en el caso de testigo singular, este testigo singular, y lo subrayo y al rato me estoy adelantando un poquito al debate, debe ser corroborado
corroborado con elementos ya ni siquiera digo objetivos, subjetivos, que hagan suponer que está diciendo la verdad y que no quisieron reportar la robada nada más para cobrar un seguro, o 100 teorías diferentes que se me pueden ocurrir en este momento. Como testigo debería haber condiciones de confiabilidad subjetiva, ni siquiera objetiva, o circunstancias ya confirmadas por los demás de manera objetiva que nos hagan suponer que está haciendo un señalamiento en base a hechos reales. Y la factura no dice eso, la factura dice que había un propietario que es el ofendido, nada más. No dicen que ese miércoles, a esas horas, ese día la estaba circulando el joven supuesta víctima. Y bueno, nos vamos a trasladar entonces a la cámara Gesell, que digamos, aparte de la denuncia, es el único dato de prueba que medianamente quiere involucrar a mi cliente, y aquí sí, faltando al deber de lealtad del Ministerio Público, falsean los hechos y cómo se construyó la cámara de Gesell, porque viene y nos dice que el señor, ahora imputado, estaba privado de su libertad en las instalaciones de la Fiscalía a propósito de un hecho similar con un modus operandi igual, dándonos a entender que estaba por un robo calificado, y no, estaba por un robo equiparado. Y como la gente del Ministerio Público se pronunció al respecto, tengo que desviarme 30 segundos y hablar de esa carpeta que también la incorporaron y que también se refirió a ella en la vinculación. El señor que está aquí a mi izquierda, el imputado, recibió una propina, porque trabajaba en un taller, para llevar un vehículo de un lugar a otro lugar. Y ahí lo detienen por robo equiparado. Díganme en qué coincide llevar una camioneta de un taller a otro lugar, fuera de su horario de trabajo, eso sí, con una propina porque va al día y necesita esos 500 o 1000 pesos, a un robo calificado como el que se nos describió aquí. No es cierto que proceden, sí es cierto que estaban en las instalaciones de la Fiscalía, pero no es cierto que provienen de actos con modus operandi similares. Aunque los dos se han denominado robos, el robo equiparado es totalmente diferente al robo calificado y al modus operandi que aparece en este robo calificado, aparentemente robo calificado. Y dice la víctima que la citaron para hacer el reconocimiento, primero en la cámara de Gesell no se establecen las condiciones o similitudes que tenía con las otras 4 o 5 personas que ponen en la línea de identificación. Sí le corresponde el número 3 al imputado y lo identifican como el número 3, pero viene de origen mal porque no estaba ahí por robo calificado, no era un modus operandi similar. Pero aparte, al firmar, dice la víctima, al firmar la cámara de Gesell y el acto de investigación, dice que lo reconoce. ¿Cómo? No dice que lo reconoce por ser moreno, por ser cejudo, por los ojos o por el tatuaje. Dice que lo reconoce, y aquí está, la primera letra no la entiendo, él fuera el que salió de la parte trasera de la camioneta, no está diciendo el morenito, lo reconocí por los ojos, por el tatuaje. Él salió de la camioneta tipo Cherokee y quien me amagó con un arma de fuego tipo escuadra, color negro, y se subió del lado del chofer del vehículo que ya conducía. ¿Y quién? ¿Qué dice? Arriba del vehículo se dedicó a manejar. O sea, no está diciendo lo reconocí por la voz, por la estatura, por el tatuaje, nada más dice lo reconozco como la persona que se subió al lado izquierdo, del lado del chofer, que al ir manejando y en la posición, insisto, era muy visible el tatuaje para la persona que iba en medio y no iba tapada los ojos ni iba con la cabeza abajo, iba viendo prácticamente todo el panorama. Y ese fue el reconocimiento. Totalmente desvirtuable, hay apelo al artículo 265, señoría, a la valoración libre y lógica. ¿Por qué? Y con esto cierro mi intervención, porque aquí hay una afectación terrible a 2 derechos fundamentales. Uno, al debido proceso por las causas que ya expuse, sobre la deficiente imputación y que nos dejen estar en indefensión, y sobre la deficiente acto de investigación en relación a la cámara de Gesell.
y el debido proceso es un derecho humano que, de acuerdo a la 293 famosísima del 2011, pero que se resolvió en septiembre del 2013, es vinculante para todos los juzgadores del país. Y además de eso, señoría, hay una vulneración a otro derecho fundamental que tiene tres vertientes y no dos, como muchos le han querido hacer ver, es a la presunción de inocencia. Ahora sí que el único falta del ahora imputado es haber estado en el momento equivocado, en el lugar equivocado y ser moreno, de cabello corto. Es de una descripción bastante genérica. ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia tiene una triple vertiente. Por un lado es una regla de trato, procesal y extraprocesal, regla de juicio y estándar de prueba. Y no lo dije yo, lo dijo la que ahora es la que ahora es secretaria de Gobernación, lo dijo cuando fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito del caso de Florence Cassés, bastante conocidos, donde hace una explicación bastante extensa y bastante interesante sobre la presunción de inocencia, donde no importa la etapa en la que nos encontremos, y me adelanto el debate, no importa la etapa en la que nos encontremos en el estándar de prueba, se tiene que de todo modo rebasar la presunción de inocencia, por lo menos para establecer que existió un hecho con apariencia de delito o para dar contundencia a la participación del imputado. Fuera de eso, es todo lo que hay en la carpeta, señoría, totalmente insuficiente para dictar un auto de vinculación a proceso, y por eso reitero mi solicitud, señor juez, con todo el profundo respeto que le tengo a las instituciones de nuestro país, que se dicte un auto de no vinculación a proceso por todos los motivos que recién acabo de comentar, por la deficiencia en la Cámara de Gesell, porque no se cumple la fracción primera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y tampoco se cumple con la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo tanto no es procedente, no es dable la solicitud del Ministerio Público de la vinculación a proceso como lo quiso hacer ver. Por lo pronto es cuanto y me reservo para la contradicción. Bien, se procede a conceder el uso de la voz de la fiscal para que haga eficaz el derecho al principio de contradicción en torno a los argumentos que esboza con nuestra persona jurídica el órgano técnico de defensa. Cuenta. Defensa tiene el uso de la voz para que haga efectivo el derecho al principio de contradicción y contrarréplica en torno a lo manifestado por parte de la representación social. Gracias, señoría. Inicia la institución ministerial reprochándome falta de responsabilidad y tal vez hasta de probidad. Yo sí dije que fue calificado en la forma de intervención como coautor. Lo que también dije, y no se debatió, es que no dijeron en qué consistió esa coautoría. Era el que daba instrucciones, era el que sacó el arma primero, porque nos hace ver el agente del Ministerio Público como que todos hicieron todo, todos, salvo el que se quedó en la camioneta Gran Cherokee, los otros dos, uno se sube a un lado y otro en el otro, y los dos al mismo tiempo preguntan por la araña, preguntan por el GPS, los dos al mismo tiempo amenazan, los dos al mismo tiempo le dicen vete caminando por esta brecha. Esa es la parte a la que yo me refería y que sigue estando sin claridad y sigue limitándonos en nuestro ejercicio de defensa. No, es decir, hablar en plural, decir ustedes dos le dijeron a la víctima que se bajara, no me imagino yo una escena como poniéndonos de acuerdo, 1, 2, 3, por favor bájate. Es inverosímil y no tiene credibilidad por ningún motivo. Sí soy responsable y sí soy probo en mis comentarios. Respecto a los supuestos del grado de ejecución del hecho, no son 3 los que establece la ley, son 7. Obviamente instantáneo, permanente o continuo, continuado, y las 4 tentativas, acabada, inacabada, eficazmente desistida o ineficazmente desistida. Y cualquier grado de ejecución afecta a la defensa. Eso, el decir que es continuado, como si fuera robo hormiga, cuando evidentemente o aparentemente
evidentemente quiso narrar un continuo, nos deja en estado de indefensión, porque las penas es diferente en un continuo que en un continuado a la hora de las sumatorias. Reconoce que no explicó qué clase de concurso hay, si fue real o ideal, y eso también, esa oscuridad en la imputación también nos deja en estado de indefensión, susceptible hasta de temas de amparo y situaciones de esa naturaleza, porque si hay concurso, el artículo 30 dice que nos lo tienen que explicar, y es parte de la clasificación jurídica, no son 4 elementos, es tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza de la conducta y concurso de delitos si lo hubiera, artículo 141 más el 30 en una interpretación armónica, porque si no, insisto, nos hubieran dicho que es por un concurso ideal, ya no me preocupo ni siquiera de la privación ilegal, sabemos qué pasa con la pena al final y nada más me defiendo de un hecho. Sí nos dejan estado de indefensión y sí cambia la estrategia de la defensa. Ahora, dice que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, y estoy de acuerdo con ella, yo no ignoro la ley, lo que ignoro es el hecho de la imputación en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. No entiendo la imputación, porque, insisto, fue imprecisa, y ahorita se extendió un poquito con el tema de los lugares. Yo había dicho, señoría, que eran 2 lugares del supuesto robo, del hecho principal del robo, no de dónde lo dejaron a 200 metros del periférico del robo. Primero, y no los inventé yo, el del denunciante en el libramiento a Puente Grande. El del registro en un acto de investigación, el registro del lugar de los hechos, el libramiento a la carretera Zapotlanejo a 200 metros enfrente de una gasolinera. Y ahorita escuchamos un tercero, sobre el libramiento carretera Zapotlanejo. Había dicho que estaba confuso porque eran 2 lugares y ahorita agregaron un tercero. Y sí vi la audiencia pasada, ayer la repasé en la noche en mi casa. Así que confirmo que nos establecieron 2 lugares, uno en la denuncia y otro en el registro del lugar de los hechos si tenemos acceso a la carpeta, y otro que acabamos de escuchar en este momento, diferente al 1 y al 2, al de la denuncia y al de inspección del lugar de los hechos. Que no se tiene, me da la razón en que la factura no demuestra el desapoderamiento, y dice que el desapoderamiento lo demuestra con el dicho de la víctima más la cámara de Gesell. No, la cámara de Gesell es una identificación de autoría o participación. Participó o no participó, pero no, el desapoderamiento es con testigos que digan que él lo tenía media hora antes el vehículo, con los testigos del aeropuerto que reciben la supuesta mercancía, es más, hasta con el dicho del papá que lo mandó ese día a esas horas. Insisto, no acredita en el caso del robo el desapoderamiento. Lo único que sabemos es que ya lo aceptó ella, que el caso de la factura no acredita ese elemento, y al no tener acreditado el desapoderamiento no existe el robo. Ahora, acepta que sí pudo la supuesta víctima ver el tatuaje. Pues claro, si pudo ver casi el número de serie de las armas, porque las describe muy bien, pero no a menos de 20 centímetros manejando, y no alcanza a percibir un tatuaje que yo con mi limitada vista sí alcanzo a ver. Tiene razón la fiscal, sí lo pudo haber visto en la víctima, y si alguien conoce, por ejemplo, a una persona que le falta un dedo, no lo identificas por tez morena, dices, el que le falta el dedo meñique. Si alguien conoce a alguien con un tatuaje, es muy fácil de describir, es moreno y demás, la descripción genérica, que todos en la cámara de Gesell tenían la descripción genérica, pero pues el tatuaje bastante evidente, si al parte pudo ver otro tipo de detalles como el tamaño de los ojos, se supone. No sabe si había oscuridad, así que no me voy a pronunciar en ese momento. También, y cito palabras textuales y están grabadas, el Ministerio Público dice, lo lógico era que sí viera los tatuajes, cierro comillas. Sí, yo también coincido con ella, era lo más lógico, era lo más fácil de exponer y identificar como característica única, de tal manera que pudieron haber sido, la descripción que da, yo creo que hay más de 200,000 personas con esa descripción, señoría, y que luego ratifican cámara de Gesell. Luego, vio las armas, vio las cejas, vio el tamaño de los ojos, pero no vio el tatuaje. Y termino el tema del tatuaje con ese comentario. Existe una media afiliación. Ahora, sobre el modus operandi, ya que lo menciona la institución ministerial, efectivamente, hace 15 días asumí la defensa del otro asunto, que no ha llegado ni a intermedia.
y que estuvo en una medida cautelar justificada por 1 año y tantos meses. Precisamente le pregunté que si tenía algún otro problema para ir sacando un amparo, me dijo que no, lo sacamos y ahí en la puerta lo agarraron con el mandamiento judicial bien dictado por usted y eso os trajo a este momento. Pero a final de cuentas, en aquel no se han presentado pruebas, no tengo por qué yo tener la carga probatoria de lo que sucedió en otra carpeta que está sucediendo en Chapala y que apenas va a ser la intermedia después de 1 año y tantos meses rebasando todos los plazos permitidos por los derechos humanos y por la ley. Sí creo que hay una violación grave al tema de los derechos humanos y también el del principio de presunción de inocencia que se consagró en la Constitución apenas en el 2008 con la reforma. Pero vienen muchos documentos, el Roberto Canessa contra Paraguay, que es vinculante, México, Montiel Flores contra México, uno de Ecuador, es algo que ha permeado en todo el mundo, que el sistema acusatorio le concede ese beneficio a todos los imputados precisamente para no ser privados de su libertad. Más se prohíbe llamarle reo hasta que no existe una sentencia y más aún se prohíbe un trato violatorio al derecho fundamental, a la presunción de inocencia, porque es fundamento de los otros derechos. Y aquí lo están, en la fórmula que dice el Ministerio Público, no voy a prejuzgar, pero pues realmente esto sí es una especie de prejuzgar y sí es atribuir hechos que no rebasan esa presunción de inocencia. Yo entiendo el estándar en el que nos encontramos, y sé que para efectos de juicio existe un tema de duda razonable a favor del imputado, pero también lo existe en el tema de la vinculación. ¿Por qué? Porque o hay 100% certeza, no que se acredite el hecho, que se establezca el hecho, certeza de que participó o lo cometió, ya sea como autor o como partícipe, y entonces poder vincular a proceso, porque el estándar es de ser mínimo, sería en todo caso por principio de igualdad, mínimo para ambas partes, no nada más para una de los involucrados aquí en el proceso, y aquí ni siquiera ese estándar mínimo se ha cumplido, ni siquiera el mínimo. Me remito otra vez a lo que acabo de pronunciar sobre el lugar de los hechos. No hay un mínimo que le pueda conceder la razón. Sobre la Cámara de Gesell, yo lo que dije en estos momentos, y ya con esto termino, es que a la hora de reconocerlo le piden que su puño de letra escriba por qué lo reconoce. Y en lugar de decir, lo reconocí con la descripción genérica, porque mide 1,70, ceja poblada, cabello corto, moreno y delgado, dice, porque es la persona que se subió al vehículo del lado del chofer. Así lo reconoció, ese fue el resultado de la Cámara de Gesell. Y hace rato dije que respeto mucho a las instituciones de nuestro país, obviamente al Ministerio Público y obviamente a Defensoría Pública. Sí tengo un defensor público que trabaja ahí en Fiscalía, y yo que he estado presente en ese tipo de diligencias, sé que hay mucho por hacer de parte del mismo defensor, que, insisto, por respeto a las instituciones, pero me dice el imputado que ni siquiera platicó con él, no le dijo que se trataba, le dijo que le iban a poner en un line-up para ver lo del asunto del robo equiparado, etcétera. Pero bueno, no me voy a extender en esa parte porque no es tema del debate. A manera de conclusión, señorías, solicito y sigo solicitando un auto de no vinculación a proceso porque no se cumple con los más mínimos estándares de calidad de investigación. Yo no exijo cantidad probatoria, calidad probatoria por lo menos. Es decir, si nos narran 3 lugares diferentes, si nos narran hechos diferentes, si no delimitan la autoría, si no nos dicen qué tipo de concurso hay, si no nos dicen continuado o continuo de manera exacta, que no son 3 sino 7 las formas de intervención en un hecho con apariencia de delito, nos dejan en un terrible estado de indefensión y vulneran los derechos humanos, el que ya dije, al debido proceso consagrado en el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el de principio de presunción de inocencia, el 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos o la Carta de Nueva York, porque México pertenece a los dos sistemas, al sistema interamericano y al sistema ONU, y nos da elementos para suponer que se están pretendiendo vulnerar los derechos de parte con la solicitud que ha hecho la institución ministerial, a quien, insisto, le reitero mis respetos. Es cuanto, señoría. Defensa.
La defensa se opone en el sentido siguiente. No se estableció todavía el plazo para cierre de investigación complementaria y realmente entiendo que son medidas jurídicas diferentes, pero para opinión de la defensa 6 meses serían suficientes. Bien, quedará ratificado por el plazo de 6 meses a partir de que el imputado quedó a disposición de este órgano jurisdiccional, lo cual se ordena comunicar al comisario de prisión preventiva del Estado de Jalisco para su conocimiento de efectos jurídicos respectivos a que haya lugar. Ministerio Público tiene el uso de la voz. Gracias, señoría. En cuanto a la imposición del plazo de cierre de la investigación, señoría, esta autoridad considera que es, en cuanto a la solicitud del tiempo para el cual se le otorgó la prisión preventiva oficiosa, el término de 3 meses sería suficiente para que se continuara con la investigación de la presente carpeta. Defensa. Me opongo, señoría, solicitamos que sea tan solo por un mes y hay un argumento importante. La investigación, de acuerdo al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, últimos párrafos, no se suspende ni se interrumpe y ha estado en investigación por ya casi 2 años. Desde el 2019, en el mes de noviembre se abrió la carpeta, estamos hablando de 1 año, 9 meses de investigación. ¿Qué tanto pueden hacer en 3 meses más, 3 meses menos? Por eso, sabiendo que los plazos que contempla el código son máximos y no mínimos, solicitamos que sea solo de 1 mes para cierre de investigación complementaria. Bien, ese plazo de cierre de la investigación es para ambas partes, para que también ustedes puedan ofertar medios de prueba. ¿A ustedes les ajusta ese tiempo, 1 mes? Sí, señoría, sí, para estrategia de defensa sí. Bien, en ese sentido se provee de conformidad a la petición de la defensa. Será un plazo de 1 mes para agotar el cierre de la investigación complementaria en el asunto que nos ocupa, atendiendo a los razonamientos que esgrime, que ya es un asunto que pues desde el 2019 se ha estado generando la investigación y que bueno, pues ya deben de tener elementos suficientes para efecto de encaminar su teoría del caso la Fiscalía. En ese sentido, el vencimiento del plazo será para el día 1 de agosto del año 2021. Les hago saber a las partes, les adelanto que desde luego tienen derecho a la reproducción y entrega del audio y video de la presente audiencia, así como del acta mínima que se elabore con motivo de ella. Y les pregunto si existe alguna otra petición que deseen plantear para dar cuenta con ella en este momento, iniciando con la Fiscalía. Ninguna, señoría. Agradezco su tiempo y la de los presentes. Defensa. En los mismos términos, agradecerle por su tiempo. Bien, no existiendo otro tema que tratar, el día de hoy en que se actúa se levanta la presente audiencia. A los asistentes a ponerse de pie para despedir al juez quinto especializado en control y juicio oral, al abogado quien presidió la audiencia.